Los robots de Amanecer es la tercera novela de la serie Los robots de Isaac Asimov, una novela policíaca como las anteriores, con ambientación de ciencia ficción, pero que además en este caso, aparte de la propia trama policíaca, contiene unas conexiones bastante interesantes con otras series de Isaac Asimov, la de la Fundación y la del Imperio Galáctico. La historia en principio se puede leer de forma independiente, ya que Asimov explica el trasfondo necesario para entender todos los detalles, aunque probablemente se le puede sacar mucho más jugo si se sigue el orden de la serie, e incluso si se han leído los relatos de robots previos a las novelas. El autor intentó escribir este libro poco después del segundo, El Sol Desnudo, para completar una trilogía, pero según comenta en la introducción a sus novelas de robots, el argumento se le resistía. Por eso, y porque por aquel entonces estaba concentrado en la escritura de libros de divulgación, terminó abandonando la idea por el momento y solo la retomó 25 años después, en 1983. Durante este largo periodo de hibernación de la serie, y como respuesta a la insistencia de algunos de sus lectores, Asimov publicó en 1972 un relato muy breve de unas 15 páginas en el que reaparecían los protagonistas de las novelas anteriores. El relato se llama Imagen en un espejo y se encuentra incluido en las colecciones El robot completo y Visiones de robot. Narra una investigación aislada acerca de una disputa entre dos matemáticos, en mi opinión no demasiado llamativa y sin trascendencia para el resto de la serie, salvo por ciertas menciones de pasada en Los robots de Amanecer, por lo que me parece totalmente prescindible salvo como guiño a los fans. De hecho, no es la única referencia en la novela a historias anteriores de robots de Asimov, sino que también se alude a Mentiroso y a El hombre del bicentenario, que se pueden encontrar en las mismas colecciones que el relato mencionado. Cuando Asimov retoma la serie de los robots años después, desecha sus esbozos previos y escribe, empezando desde cero, Los robots del Amanecer, donde hace su reaparición estelar la pareja de detectives formada por el humano Elijah Bailey y el robot Daniil Olivor, 2 años después de los acontecimientos de El Sol Desnudo. La novela empieza con Bailey al aire libre en el exterior de Nueva York, donde está realizando con otros voluntarios una especie de cura de desensibilización para superar la agorafobia que padece, como todos los terrestres, por su vida de confinamiento dentro de las macrociudades selladas al exterior, según se contaba en las novelas anteriores. El objetivo de este entrenamiento es preparar a una nueva generación para superar el estancamiento y la superpoblación de la Tierra, y abrirse de nuevo a los viajes espaciales que hace siglos le llevaron a colonizar otros planetas, ahora independientes y respecto a los cuales los terrestres se encuentran en inferioridad tecnológica. La investigación en la que Bailey se ve envuelto en esta novela lo lleva al planeta Aurora, del que tanta expectación se creaba en las historias previas, y hogar de su colega en los casos anteriores, Daniil Olivor, que es un robot humaniforme. Resulta curiosa la resistencia de Asimov a usar la palabra androide, que es totalmente corriente en la ciencia ficción, precisa y suena bastante mejor que robot humaniforme. Aunque no tengo ninguna constancia de ello, sospecho que Asimov estaba intentando evitar el uso del término androide para no eclipsar el de robot, ya que estaba muy orgulloso de haber inventado la palabra robótica y, según decía, no estaba dispuesto a permitir que nadie olvidase su contribución. La excusa que da en algún momento de que los androides a fin de cuentas son robots no se sostiene, ya que el hecho de que él mismo esté usando el término humaniforme indica que a veces es útil hacer la distinción, y de hecho en esta novela la diferenciación es importante. La palabra androide en realidad engloba a todos los robots humanoides, es decir, todos los que aparecen en estas novelas, pero pienso que a Asimov le hubiera sido útil aplicarla de forma especializada a robots como Daniil, que parecen totalmente humanos a simple vista. Como ocurre también en las novelas anteriores, la investigación tiene resonancias diplomáticas para las relaciones entre la Tierra y los planetas extrasolares, por lo que Bailey deberá ir con pies de plomo y las autoridades terrestres no dudarán en dejarlo a los pies de los caballos en el caso de que algo vaya mal, como sus superiores le dejan claro en otra escena que también recuerda al comienzo de las novelas anteriores. Del resultado de la investigación depende en gran medida zanjar la cuestión de si el futuro de la Tierra será la colonización de la galaxia o por el contrario quedará reducida a la irrelevancia ante la oposición asfixiante de los planetas extrasolares. Las características distintivas de la sociedad de Aurora, el primer planeta extrasolar que fue colonizado y el más poderoso y poblado, son la abundancia relativa de robots, aunque no de forma tan extrema como en el planeta Solaria de la novela anterior, y la longevidad de sus habitantes, lo que ha hecho que su historia transcurra a un ritmo más pausado que la de la Tierra. La colonización de los planetas extrasolares produjo una especie de selección donde las personas más individualistas fueron las que colonizaron otros mundos, y en consecuencia crearon sociedades más individualistas, por oposición a la Tierra con su colectivismo, cuyas ciudades los otros planetas comparan con colmenas y hormigueros. Probablemente Asimov estaba aquí extrapolando al espacio las características de una sociedad como la estadounidense, formada a base de emigrantes del viejo mundo densamente poblado, o incluso en la conquista del oeste desértico en contraste con ciudades colmenas como Nueva York, el hogar del propio autor. Asimov presenta el deseo de mejorar el modo de vida y escapar de las penurias como motor de la historia de la humanidad,
y de hecho como lo que llevó a la colonización de otros mundos, por lo que la complacencia en la que se han instalado los planetas extrasolares debido a su alto nivel de vida les lleva al estancamiento y previsiblemente a la decadencia. De ahí la necesidad de savia nueva, que algunos espaciales, como los habitantes de Aurora, esperan que los terrestres puedan aportarles, espoleados por el deseo de construir un futuro mejor fuera de la Tierra, donde las condiciones son peores y la vida más corta. Por tanto, una vez superada su agorafobia, sería mucho más fácil reclutar voluntarios terrestres de cara a la difícil y peligrosa colonización de nuevos planetas, para lo cual los acomodados y longevos espaciales ya no tienen la voluntad. A pesar del hiato de alrededor de 25 años entre el Sol desnudo y los robots del amanecer, no he notado grandes mejoras en la técnica literaria de Asimov, aunque no se puede negar que es una aplicación impecable del principio de si funciona no lo toques. Si acaso se le nota una mayor confianza en su capacidad de mantener la atención del lector con una novela de alrededor del doble de páginas que las anteriores. También es atípico de Asimov el abordar abiertamente temas relacionados con el sexo, cuestión que parecía pasarse de puntilla en el Sol desnudo a pesar de sus implicaciones en el argumento, y que aquí juega un papel más destacado, si bien resuelto en su mayor parte a través de diálogos, como casi todo en estas novelas. De todas formas, lo que se describe del comportamiento sexual y reproductivo tanto de los habitantes de Solaria como de Aurora tiende a lo inverosímil y disfuncional, lo que hace poco creíble que estas costumbres se hayan mantenido en una sociedad estable durante siglos. Dada la fecha tardía de la publicación de este libro, se nota que Asimov intenta crear vínculos con otras de sus series, a pesar de que en su origen eran totalmente independientes. Tenemos, por ejemplo, referencias claras a la Fundación, cuando se postula que probablemente existan leyes de la humánica, más complejas que las leyes de la robótica, y que esto podría llevar a la creación de una ciencia llamada psicohistoria que permitiría predecir hasta cierto punto el futuro de la humanidad. En mi opinión, esto se podría haber hecho de forma más sutil y efectiva si no se hubiera mencionado la palabra psicohistoria, dejando la conexión a la imaginación del lector. También se prefigura una evolución hacia el Imperio Galáctico, aunque el siguiente libro de los robots y continuación de los robots del amanecer, Robots e Imperio, como su propio nombre indica, establece una conexión totalmente explícita entre ambas series. En general, los robots del amanecer contienen muchos más guiños y referencias a otras obras del autor que las que había en Bóvedas de acero y El Sol desnudo, por lo que, aunque probablemente se puede leer por separado sin demasiado esfuerzo, creo que es mucho más interesante hacerlo siguiendo la secuencia de la serie, empezando por los relatos de robots del robot completo, o alternativamente Visiones de Robot, y continuando con la trilogía de novelas. Debido a estas conexiones cada vez más claras con otras partes de la obra de Asimov, se puede considerar que esta novela es de una ambición un poco mayor que las dos anteriores. Como novela policíaca con enfoque de ciencia ficción, adolece de algunos de los defectos de Bóvedas de acero y El Sol desnudo, es decir, la solución del caso no resulta totalmente satisfactoria, ya que, al contrario que en las mejores novelas policíacas, el lector no podrá encontrar la explicación a lo que ha ocurrido simplemente aplicando la lógica, ya sea porque no dispone de toda la información acerca de qué es posible y qué no en el mundo que se nos presenta, o porque una vez revelada la solución no es del todo creíble. Como novela de ciencia ficción sociológica que utiliza el andamiaje de una novela policíaca y que se inserta en una historia de mayor trascendencia que se prolonga durante miles de años, estas imperfecciones son más perdonables. Mi próxima parada, por tanto, es Robots e Imperio, la última novela de la serie de los robots, que además sirve de puente con la trilogía del Imperio y más indirectamente con la serie de la Fundación. Gracias y seguiré informando.